La Biblia, hermanos, es un compendio maravilloso, divino, de diversidad de temas. Encontramos temas como la gloria de Dios, encontramos los pactos de Dios, encontramos la justificación, encontramos la gran historia central de la Biblia, que es la redención del hombre, encontramos el tema de la ley, el tema del juicio eterno, el tema de resurrección de muertos, en fin, hay una diversidad de temas en la Biblia, pero sin duda hay un tema que es el tema unificador de todas las escrituras. Hay un tema que es el tema central de toda la Biblia. Además de la historia de la redención humana, esta incluso gira alrededor de un tema central. Este tema es el reino de Dios. El reino de Dios es el tema que unifica todas las enseñanzas, historias y doctrinas de la Biblia. Si no existiera el reino de Dios, hermanos, las demás doctrinas y enseñanzas estarían como descoyuntadas. Todas estas doctrinas y enseñanzas obedecen a la existencia real de un reino eterno y universal de Dios. Este tema es el tema que predomina sobre todos los temas, explica todos los temas, explica el todo de la iglesia. Y este tema, hermanos, muchos pueden pensar que tiene un inicio. Sin embargo, hermanos, nosotros al considerar y al decir que el reino de Dios es, como lo dice el nombre, es el reino de Dios, debemos tener claro que este reino tiene dos características fundamentales, y estas son, que es universal, porque la autoridad y el dominio del Señor es sobre toda la creación, todas las galaxias, sobre todo el universo, y es eterno, porque el Señor es eterno, su dominio es para siempre. El reino de Dios unifica toda la Biblia. Este reino comenzamos a verlo desde muy temprana la narración bíblica. Desde el libro de Génesis, hermanos, vemos que el Señor Dios crea todo lo que existe y establece un reino constituido inicialmente por dos ciudadanos, que estos fueron Adán y Eva. El Señor, como rey, establece un reino con dos ciudadanos donde Él les da labores, les da funciones de señorear la tierra. Este señorear que les estaba Él dando, Él estaba delegando esa autoridad, es porque Él es Señor desde el principio, Señor sobre todas las cosas. Debemos considerar algo, hermanos, que a diferencia de los reyes humanos, nuestro rey no necesita de súbditos para ser rey. Hay necesidad en los reyes terrenales de tener súbditos bajo su dominio para poderse denominar reyes. Sin embargo, nuestro Señor no está sujeto a esta condición. En este reino inicial que el Dios crea, hay una insurrección donde la serpiente o el serpiente seduce y engaña a Adán y Eva para cometer traición contra este rey. En Génesis 3, del 1 al 24, vemos lo que es denominado como la caída del hombre. Este drama en el cual el hombre traiciona voluntariamente a Dios, tiene una traición contra el rey del universo, y esta caída no solamente implicó las consecuencias que conocemos de la muerte, del pecado, la pecaminosidad, todo lo que ya estudiamos, sino que hubo una transición de reinos, hermano. En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros, este pasaje nos deja ver que por la transgresión de Adán y Eva, por haber violado el decreto de Dios, por haber violado el pacto de obras que Dios había establecido con el hombre, comienza el denominado reino de la muerte. Entonces hubo una transición. Esto es importante, hermanos, porque el tema de hoy es el reino y sus fases, o las fases del reino. Después de este momento comenzó el reino de la muerte en el hombre. La muerte reinó, como acabamos de leer en el libro de Romanos. Entonces el hombre comenzó a desarrollarse bajo este reino, bajo las legislaciones de este reino, bajo el dominio de esta reina que es la muerte. Si bien la palabra como tal, reino de Dios, no aparece en el Antiguo Testamento, encontramos que este concepto del reino de Dios, o el reino de los cielos, que como también es mencionado en el Nuevo Testamento, es un concepto que se va desarrollando. Encontramos referencias al reino del Señor en los profetas, en el libro de Abdías, en las crónicas, en los salmos, y en el libro de Daniel se encuentran muchas referencias al respecto del reino de Dios. También encontramos una variedad de términos acerca de la realeza de Dios y del concepto del reino de Dios, como por ejemplo, el Salmo 47, en sus primeros 2 versículos dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible,
rey grande sobre la tierra. En un principio, hermanos, vemos que comienza la manifestación de un reino en el Edén. El hombre cae de este reino, comienza a vivir en el reino de la muerte, en el reino del pecado, en la esclavitud del pecado, y en los profetas empieza a manifestar un concepto que es a Dios como rey, no solamente como Dios, sino como rey. Encontramos conceptos en los salmos como Dios reina, Dios gobierna, Dios se sienta sobre su trono, Dios sostiene un reino. Este concepto, hermanos, va creciendo y definiéndose a lo largo de toda la escritura. ¿Recuerdas en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor dice la palabra que tuvo un sueño? Y en este sueño él veía una enorme estatua cuya cabeza era de oro, cuyos brazos y pecho era de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies eran de barro cocido con hierro. Y él pide a todos los hechiceros, los caldeos de Babilonia, que le interpreten su sueño, pero les pone una prueba un poco elevada y dice: no les voy a decir el sueño, ustedes me tienen que decir qué soñé y qué significa. Y dentro de todos encuentran a Daniel, un hijo de Dios que tenía sabiduría del Señor, y le da la interpretación de este sueño al rey. Y en esta interpretación él le dice y le explica que cada uno de los diversos materiales con los que estaba formada esta estatua representaba un reino, representaba un reino. La cabeza, que era de oro, le dice, eso representa el reino babilónico o el imperio babilónico, que fue del 605 al 539 antes de Cristo. Daniel dijo que vendría otro reino que estaba representado en la plata. Esto ahora, hermanos, de este lado de la historia, podemos ver que el reino de plata representaba al imperio medo-persa. Después, el imperio que estaba representado en el bronce fue el imperio griego. Después, el imperio que representaba el hierro fue el reino o el imperio romano. Después aparece en este sueño que la estatua tenía pies de barro cocido con hierro. Este reino, hermanos, representa este material mezclado, representa todos aquellos reinos y pueblos que quedaron después de la extinción del imperio romano. Quedaron varias naciones, las Españas o Hispania en aquella época, lo que es Alemania, Inglaterra, Francia, todas estas naciones quedaron aisladas entre pueblos y reinos. Eso, hermanos, puede ser, porque todavía no sucede el siguiente paso de este sueño, de esta visión, que esté representando también a la que hoy conocemos como la Unión Europea, donde hay diversidad de naciones, diversidad de pueblos, unos más fuertes que otros, pueblos débiles, pequeños, como el barro cocido, pero hay algunas naciones fuertes como el hierro, que tienen la herencia del imperio romano. Pero lo importante de este sueño que quiero destacar es que en este sueño que interpreta Daniel, él dice que fue cortada una pequeña piedra y que esta piedra golpeó a la estatua en los pies y fue desmenuzada completa. Y dice que esta piedra llegó a ser una peña gigante, que esta pequeña roca se convirtió en una gran roca, y dice el pasaje: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta pequeña piedra representa el reino de Dios, que es un concepto, hermanos, que comenzó tal vez como un atisbo en el Antiguo Testamento, pero con el paso del tiempo ha ido creciendo este concepto, se ha ido haciendo más amplio, más robusto, y el objetivo y el destino final o máximo de este reino es que cubra toda la tierra con su gloria. De la misma manera que el Señor, cuando empezó a manifestar su reino sobre la tierra, le dijo a Adán que fueran y se multiplicaran y llenaran toda la tierra de su gloria. Este propósito en Adán no pudo ser cumplido. Sin embargo, el Señor establece en su plan que este objetivo se ha de alcanzar. El reino de Dios ha de llenar toda la tierra con su gloria, y todos le verán. Después, en la interpretación, hermanos, que Daniel le da, le dice esto: son estos reinos que van a venir después del tuyo, y vendrá uno de una piedra. Es interesante observar los detalles, porque de todos estos materiales que se mencionan, que son el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro con el hierro, son materiales manufacturados por el hombre. Hay intervención humana
tuvo que haber labranza, tuvo que haber, minería, metalurgia, allí moldearlos. Sin embargo, lo que desmenuza a esta estatua es un material básico de la tierra que es la roca. Es un material que no tuvo intervención humana. Y esto representa el reino de Dios. Dice en el versículo 44 y 45 de Daniel capítulo 2, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya venía el concepto del reino creciendo, y en este pasaje vemos que es una piedra pequeña, pero que ha de crecer. El concepto ha de crecer, ha de expandirse, y eso es lo que estamos nosotros viendo hoy y vamos a estudiar hoy, este proceso de crecimiento, este proceso de expansión del concepto de reino que la Biblia nos da, del concepto del reino de Dios o del reino de los cielos. El Antiguo Testamento lo esbozaba, los profetas lo profetizaron, lo anticiparon que había de venir el reino. Los salmos están llenos de salmos proféticos acerca del reino de Dios. Y después, hermanos, nosotros vemos que la forma más recurrente, o una de las formas didácticas que el Señor Jesús más ocupaba era el uso de parábolas, ¿no? La gran mayoría de estas hablan acerca del reino de Dios. ¿Has leído esto que dice? Y el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a tal cosa. En estas parábolas también se nos deja ver este carácter progresivo del reino de Dios, que algo que se va expandiendo. Lo vemos en la parábola de la semilla de mostaza, que dice que es una semilla la más pequeña de todas, pero que da un árbol muy grande. También lo vemos en esta pequeñita parábola que me parece que es de un versículo de la levadura, que dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 porciones de harina hasta que se leudó todo. Es decir, que la porción más pequeña de la mezcla fue lo que dominó, al final se expandió, y como tú sabes, la levadura lo que hace es hacer crecer, hace crecer. Entonces ahí vemos cómo el Señor deja ver que el reino de Dios es algo progresivo, es algo que va creciendo. Lo que los judíos en su momento vieron solamente anticipado hacia el futuro, solamente lo veían como algo que había de ser en algún momento, y en sus mentes era un concepto limitado, y lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Era un concepto pequeño, que ahora nosotros como iglesia de Cristo nos ha sido dado el privilegio de tener un mayor entendimiento y comprensión de lo que es el reino de Dios a través de la palabra. Pero bueno, ya vimos un poco del carácter progresivo del reino. Pero hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a ver de manera inicial el significado de las palabras que son traducidas como reino en nuestras versiones al español. En el hebreo es la palabra mamlaká, que significa dominio, estado, gobierno o nación. En el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra basileia, que significa gobernar o gobierno. Esta viene de una palabra que es cimiento de poder, la base del poder y la soberanía de una nación. ¿Ok? Entonces, del hebreo al griego ya vemos un cambio. El hebreo habla de un dominio, de un gobierno o de una nación, como que define nada más algo geográfico, algo tangible, algo hasta cierto punto limitable. Por ejemplo, a los límites de un país, de una nación. Hasta hoy ese pensamiento permanece en los judíos. Ellos siguen diciendo que el reino de Dios es Israel dentro de sus límites geográficos, dentro de sus límites teológicos, dentro de sus límites culturales. Ellos siguen diciendo, nosotros somos el reino de Dios porque somos una nación. Sin embargo, ya en el griego vemos un concepto un poco más amplio que nos habla del cimiento del poder o de la soberanía. Si aplicamos esto a Dios, hermano, la soberanía es el poder o autoridad que cierto gobernante tiene sobre la extensión de su territorio, sobre lo que él tiene autoridad. Entonces, si Dios es el Dios del universo, el reino de Dios es todo el universo, porque su autoridad cubre todo lo creado. No tiene límite a su poder, a su autoridad, no a su control. No hay nada que se escape del control de Dios, hermano, nada.
todo está debajo del control y del dominio del Señor. En un nivel más básico, para tratar de definir el reino de Dios, podemos decir lo siguiente: el reino de Dios está presente donde quiera que se encuentra el Rey. Jesús está presente por su Espíritu, tanto en la iglesia como en el mundo. Donde el Rey está, está el reino, hermanos. Este es un principio, debes tenerlo bien claro. Donde está el Rey, está el reino. No podemos desvincular o separar esos conceptos, el concepto del reino de Dios del concepto del Rey. No podemos ni debemos hacerlo. Históricamente esta división ha generado grandes problemas, hermano, grandes problemas dentro de la iglesia. En Génesis capítulo 14, ¿te acuerdas esa historia? Después de haber vencido en la batalla, Abraham es visitado por un personaje muy misterioso que es Melquisedec, y es denominado como rey de Salem, el rey de paz. Salem significa paz. Muy interesante que en Isaías el Señor es profetizado como príncipe de paz. Son parte de este mismo reino. Jerusalén vino a ser llamado la ciudad de paz. En el Salmo 110, versículo 4, le aplica el reino de este personaje misterioso, Melquisedec, le da una connotación divina al decir lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 es un salmo mesiánico y le aplica la figura del rey Melquisedec, se le aplica a Dios, al Hijo de Dios. Entonces vemos ahí una aparición, tal vez ya es un consenso, es un concepto ya aceptado por la mayoría de la iglesia, que la aparición de Melquisedec es algo denominado una cristofanía o una aparición previa, una manifestación previa a la encarnación de Cristo en la tierra. Jesús fue comparado con este rey. En Hebreos 6, Jesús es comparado con el rey Melquisedec. En los salmos, hermanos, existe una categoría llamada los salmos reales, que hablan de la realeza del Señor. Y aquí empieza a expandirse un poco más el concepto del reino, porque existen salmos que hablan del reino de Jehová, pero también aparece aquí una figura nueva en el texto bíblico, y son los salmos reales que hacen alusión a la promesa del reino davídico. Se empieza a hablar del descendiente de David, del hijo de David, que reinaría para siempre, que tendría un reino eterno y que jamás sería sometido. Comienza a verse que hay otro tipo de reino, decían, o podríamos pensar, ¿es otro reino? No, simplemente este concepto va creciendo. Ahora vemos que no solamente Jehová es rey, sino que hay la promesa de un rey que vendría de la simiente de David. Nosotros hoy sabemos, hermano, que este vástago de David es el Señor Jesucristo. Comienza a verse una proyección no solamente al futuro, sino una proyección un poco más cercana. Amén. En el Antiguo Testamento siempre fue todo hacia el futuro, todo hacia el futuro. Y bueno, hermanos, tampoco es de juzgarlos mal, pues fue una nación que siempre estuvo bajo la opresión de diversos reinos, de diversos imperios. Ellos no podían pensar en un reino actual, porque estaban siendo dominados por otro reino. Para ellos no había otra opción. Ellos tenían que ver un reino a futuro. Y esa es la esperanza que les sostuvo y les sostiene. Amén. Cuando llegan los tiempos de Jesús, el concepto del reino dentro de los judíos ya era un concepto que estaba fracturado. No todos ya tenían el mismo concepto, hermanos. Tú sabes que habían varias sectas político-religiosas dentro de la comunidad judía. Estaban los saduceos, los filisteos, los celotes, la comunidad de Qumran y en fin, diversidad de grupos y pensamientos religiosos. Pero tal vez los que más predominaban o tenían más influencia dentro de la sociedad judía eran los saduceos y los filisteos. Y entre esos habían grandes diferencias. Por ejemplo, los saduceos era un grupo que estaba más interesado en el hoy. Era un grupo que estaba interesado en hacer pactos con Roma, era el que le interesaba hacer dinero ahorita, los que veían el reino ya. Esto lo vemos todavía hoy, el reino hoy. Vamos a aprovechar lo que tenemos hoy y mañana no nos preocupemos por eso. Ellos no creían en la resurrección de muertos, ellos no creían en la vida más allá de la muerte, ¿no? Es interesante ver esto, ¿no? Que habían judíos que creían esto.
de repente tendemos a pensar como en un pensamiento monolítico del pensamiento judío, como que todos creían lo mismo, pero no era así. Los saduceos no creían en todo esto, no creían en la resurrección, en la vida después de la muerte, no creían en el mundo espiritual, era un materialismo lo que los regía. Los fariseos, por otra parte, creían en la resurrección, creían en la vida espiritual, creían en el reino venidero. Los saduceos no tenían esa esperanza ya. No todos los judíos estaban esperando el reino de Dios que descendiera a la tierra y gobernara. No todos lo estaban haciendo. Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. ¿Recuerdas que hubo un hombre llamado José de Arimatea, que dice la palabra que era miembro del Sanedrín y que él fue el que pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo? Bueno, pues dice en el versículo 43 de Marcos 15, José de Arimatea, miembro noble del concilio, y hace una nota muy interesante el Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, dice que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo. ¿Por qué hace esa nota? Porque no todos los judíos estaban esperando el reino de Dios. Muchos, como los saduceos, estaban buscando aprovechar lo que tenían aquí, el ahora, el momento, sin ver más allá, como aquellos que dicen, yo para qué quiero el oro en las calles de la Nueva Jerusalén, yo lo ocupo ahorita, yo lo necesito ahorita. Que el pueblo de Dios reinará en el futuro, no, a mí no, yo no quiero eso, yo quiero gobernar hoy. No, hermanos, nuestra promesa es hacia adelante. José de Arimatea era un hombre que esperaba el reino de Dios. Por eso él pudo ver al rey, hermano. No podemos desvincular el reino del rey. Si queremos vivir en el reino, si estamos esperando el reino, es necesario conocer al rey. No podemos alcanzar el reino si no es a través del rey. Y no podemos solamente querer al rey sin querer el reino. Para la mentalidad judía, los que creían en el reino, hermanos, a este momento, ya con base en la experiencia, ya habían sido gobernados por tantos, por los egipcios, por los griegos, por los medopersas, ahora estaban con los romanos y les faltaban muchos años más. El imperio romano cayó por cerca del 400 y cacho después de Cristo. Ponte en ese contexto. Y de repente ellos dicen, viene el reino de Dios. En su imaginación, en su mente, solamente cabía la posibilidad de que este reino fuera impuesto mediante un cataclismo, mediante un cambio radical, una guerra, una revolución, o que Dios mismo enviara a sus ángeles y acabara con sus enemigos. Ellos tenían esta idea que el reino de Dios sería impuesto con violencia, que vendría y aniquilaría con todos sus opresores, que vendría, acabaría y borraría de la faz de la tierra en ese momento a los romanos. Ese era el pensamiento y la esperanza judía. Esperaban esto, un libertador, un guerrero poderoso que se levantara con la espada y que aniquilara a sus enemigos, los humillara, los pusiera debajo de sus pies, y el reino, hablando del territorio de Israel, de la nación de Israel, se levantara como la nación reinante sobre toda la tierra. Esa era la idea y la expectativa de los judíos en los tiempos de Jesús. Y esto lo vemos con el advenimiento de Juan Bautista. Juan Bautista llega como este enlace entre el mensaje de los profetas y el mensaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de Cristo Jesús. Y él comienza a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía a predicar ya no como los antiguos testamentarios, que vendría el reino a futuro. Él llega diciendo, ya está aquí, el reino ya está aquí, e invita al arrepentimiento. Entonces el concepto no solamente va creciendo, sino que se va haciendo cercano. Ya el reino ya está en este momento. El profeta Juan dice, ya está, el reino está cerca. Y no solamente eso, sino que trae un mensaje de juicio y de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él, como buen judío, él creía que venía a destruir con este proceso de violencia que iba a imponer el reino de Dios. Y dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Te das cuenta cuál era el mensaje? ¿Cuál era el pensamiento de Juan? Violento. Arrepiéntanse porque el que viene los va a destruir a todos. Él viene y los va a echar al fuego a todos. Él viene con un hacha. Después dice, hablando del Mesías,
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él dice, el Señor viene a imponer su reino, el Mesías, el príncipe Mesías que anticipa Isaías, el rey Mesías que viene a destruirlos, viene a destruirlos. Este era el pensamiento de Juan como judío. El Señor viene, el reino viene y va a destruir a todo aquel que no esté dentro del reino de Dios. Ya Juan abre un poco el panorama porque él bautizaba no solamente a los gentiles, no era este lavamiento ritual solamente para ser adheridos a la cultura judía o a la religión judía, sino él le dice también a los judíos, sean bautizados de sus pecados. Él plantea un bautismo diferente al del ritual de los lavamientos. Pero él sigue pensando, todo el que no esté en el reino va a ser aniquilado, va a ser aniquilado. Y no estoy diciendo que Juan estuviera equivocado, porque esto ha de ocurrir, esto va a ocurrir, hermanos, pero no era en ese momento. Él pensaba que iba a ser ahí, pero no fue así. Llega el Señor Jesús, se manifiesta el Señor Jesús y él comienza al igual, haciendo una mancuerna maravillosa ahí con Juan, porque él también comenzó a bautizar. Por un momento los ministerios de Juan y de Jesucristo fueron como que muy similares, porque Juan bautizaba y predicaba el reino. Jesús también comenzó bautizando y predicando el reino. ¿No te acuerdas aquella vez que dijeron los discípulos de Juan, es que Jesús está bautizando más que nosotros, está bautizando más gente? Jesús también estaba bautizando y predicando el reino. Pero hay una diferencia. El Señor no solamente dice el reino ya está cerca, dice en Marcos 9:1, de cierto os digo, hablando el Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. No solamente el reino ya se acercó, sino que va a venir en esta generación. Ustedes lo verán, les dice el Señor. Ustedes lo verán, no verán muerte y verán el reino de Dios. Pero viene un cambio en este concepto progresivo del reino, viene un cambio maravilloso, hermanos. Maravilloso, porque ahora solamente el reino no es solamente un asentamiento de un poder, de un nuevo régimen, sino que viene convirtiéndose en un evangelio. El Señor Jesús llega predicando el reino, pero viene añadiendo algo más. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Las buenas noticias, que significa evangelio, buenas noticias, las buenas noticias del reino. Y dice algo más, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice en Lucas 4:43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora el reino no es solamente un dominio político, económico, religioso. Es un evangelio, es una buena noticia. ¿Y para quién? Para otras ciudades, no solamente para Jerusalén, no solamente para Israel. Incluso él llegó a ir a Samaria, que era el pueblo de los despreciados. ¿Sabes por qué ellos eran despreciados de los judíos? Los samaritanos son el resultado de la mezcla de los asirios con los judíos. Cuando los asirios dominan a Israel, algunos pueblos o ciudades judías se comenzaron a mezclar con el conquistador. El Señor aborrecía las mezclas. Estos hombres estaban en contra, para el pensamiento judío, estaban en contra del reino de Dios que era Israel, porque estaban mezclándolo, estaban contaminando, entonces eran despreciados por ellos por ser la mezcla de los asirios con los judíos. Pues el Señor Jesús incluso a ellos les fue a anunciar el reino. El Señor sanaba, expulsaba demonios, hacía todas estas situaciones que eran directamente vinculadas con el reino de Dios. En Lucas 11 del 19 al 20 dice, cuando el Señor Jesús lo acusaron de liberar y de expulsar demonios por el poder de Belcebú, dijo el Señor, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Para el pensamiento de Jesucristo, el advenimiento del reino no era viniendo a destruir, sino haciendo misericordia.
Él comienza a manifestar el reino de Dios a través de la gracia y la misericordia. Esto empezó a golpear fuertemente la mente de Juan el Bautista. Como dice el Salmo 89:14, que es un salmo maravilloso, dentro de los salmos reales, por cierto. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es ahí hasta donde Juan y los judíos habían visto el reino de Dios. Juicio y justicia. Juicio y justicia es el cimiento del trono del Señor, y es así. Él no negará jamás el juicio y la justicia será hecha. Sin embargo, dice la segunda parte del versículo, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El rey viene manifestando el reino. Recuerda, el rey y el reino son inseparables. Este rey viene manifestando el reino, pero delante de él viene la misericordia y la verdad. Aleluya. La verdad que fue encarnada en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Delante del reino, el rey va presentando el reino con misericordia y con verdad. Amén. Al expulsar al Señor Jesús demonios, demostraba el poder y la presencia del reino. Él hacía lo que hacía porque el reino de Dios se había acercado, porque el reino de Dios ya estaba entre los hombres. Cuando el Bautista empieza a ver que este Mesías, que él había, ¿te acuerdas? En el bautismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Él tenía este pensamiento judío del Mesías, libertador, revolucionario, de un quebrantador de política, un destructor de naciones. Sin embargo, comienza a ver a un hombre que empieza a predicar y a decir, dar al César lo que es del César. Y empieza a sanar y a bendecir incluso a los gentiles, incluso a los samaritanos. Esta fue una lucha en la mente de Juan. Es quizá por esto que él manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Porque yo no veo claro, Jesús. Yo creía que tú ibas a venir y a destruir, y vienes dando vida, vienes sonriéndole a nuestros conquistadores, vienes sanando a los siervos de los romanos, y Juan no lo podía ver. Entonces Jesús, ¿qué le responde? Los cojos caminan, los ciegos ven, díganle lo que han visto. Y ¿sabes algo? No era una presunción y una arrogancia. Él sabía que Juan conocía las Escrituras y estaba profetizado que el cojo saltaría, que el mudo cantaría cuando viniera el príncipe Mesías. Entonces es a través de las Escrituras, le hace una referencia a las Escrituras a Juan, dice, acuérdate de lo que está escrito, Juan. No es como tú piensas, no es como el pensamiento judío se ha venido desarrollando, no es, hermano, como nosotros concebimos las cosas. Nuestro pensamiento queda fuera de los planes y propósitos de Dios. Estaba escrito, pero el común pensamiento derivado de las circunstancias políticas, de vida, toda la experiencia, todos los, digámoslo así, los traumas que el pueblo de Israel tenía, habían influido en el pensamiento de la mayoría. E incluso en aquellos que estaban esperando el reino, como en el caso de Juan. Él creía en un reino impuesto con violencia y con destrucción, y ve que viene el príncipe Mesías y comienza con misericordia y con verdad a imponer su reino. Todo lo que el Señor hacía, los milagros que hacía, estaban siendo realizados para derrocar la oposición satánica al reino de Dios. En Marcos 3:23, versículo 27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El Señor estaba viniendo a atar al hombre fuerte del reino de la muerte, que era Satanás. Él venía con sus milagros, con sus prodigios, no venía a ser un milagrero, no venía a hacer campaña política, él venía a manifestar el reino a través de atar al hombre fuerte del reino de la muerte. Él ató a Satanás y dejó claro que el poder que él representaba como rey, que este reino era más grande que todos los reinos que habían oprimido a Israel. Él les dijo, desde Daniel anticipó, vendrá una pequeña piedra que desmenuzará todos los reinos que les han oprimido. Todos los reinos, porque esta lista que vimos en el sueño de Daniel, todos estos fueron reinos opresores sobre Israel. Todos. Pero vino uno pequeño a desmenuzarlos, y lo vino haciendo con la misericordia y la verdad que van delante de su santo rostro.
Hermanos, el Evangelio es esencialmente la proclamación del reino de Dios, y el reino de Dios es esencialmente el Evangelio. Jesús no solamente predicó el reino, sino el Evangelio del reino. El reino viene con buenas noticias. Hubieron diferencias entre Juan Bautista y Jesús. Por un lado Juan era una asceta, era un hombre que vivía apartado en el desierto. Jesús era un hombre que iba a las bodas, era un hombre que tenía amigos, estaba rodeado de amigos. De hecho, lo acusaron de ser amigo de publicanos. Él se iba a meter a la casa de Zaqueo, él iba a las fiestas judías. Juan no, Juan era un hombre que estaba aislado porque él pensaba que el reino no estaba entre los que se comportaban de cierta manera. Para ser parte del reino hay que ser aislado, diferente, como un ser casi etéreo. Y no, Jesús era un hombre que se relacionaba, iba a bodas, iba a fiestas. Por otro lado, Juan, su dieta era una dieta muy limitada, que era a insectos y miel. No nos lo dice la Biblia. Y a Jesús lo acusaron de ser un glotón, comedor y bebedor de vino. Entonces, veamos esas diferencias. Jesús empieza a ser un reino más abierto, más amplio, más benevolente, más condescendiente, más cercano a los que le rodean. A una ocasión le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Acaso pueden tener los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí nos deja ver, hermanos, cuando la persona más importante del evento está allí, no es necesario tener tanta tensión, ni tanto ritual, no es por rituales. Y más adelante en ese mismo capítulo el Señor les habla del reino. En otro momento, en Lucas 17, 20 al 22, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. La Biblia de las Américas traduce con señales visibles, porque podemos entender advertencia con, hey, cuidado, no solamente eso. Las Américas traduce como señales visibles. El reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Te das cuenta cómo esos dos pasajes, cuando el Señor dice que vendrá un día en que el esposo no estará, el novio no estará, entonces ayunarán? Dice, vendrá un día en que no veréis al Hijo del Hombre, hablando del reino. Dice, algún día no me verán, y querrán o desearán ver uno de los días, vernos, tener un día nuevamente juntos. Es lo que le está diciendo. Llegará un día en que el rey de este reino no estará, entonces querrán verlo. Es por esto, hermanos, que mientras el novio estaba en la boda, no era necesario estar en luto. Y mientras el rey está en el reino, está con nosotros, el reino está, no es necesario tanto rito, no es necesaria tanta religiosismo, no es necesario las formas exteriores, hermano. El gozo, el beneficio del reino debe prevalecer sobre su iglesia en toda circunstancia, porque el rey está con nosotros. Una vez más, el reino y el rey son inseparables. Donde está el rey, está el reino. Si nosotros tenemos al Rey Jesús en nuestra vida, todos los beneficios del reino van a acompañarnos todos los días. Si el Rey está con nosotros, esa es la entrada al reino, el Rey. Y el Salmo 89, por eso yo disfruto tanto este salmo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, pero misericordia y verdad van delante de tu rostro. El que viene anunciando el reino viene con misericordia y con verdad. Jesús se comportaba diferente que Juan, porque Juan lo veía adelante, pero Jesús ya estaba en el reino. Él es el reino, Él es el evangelio, Él es las buenas nuevas del Señor. El reino estaba en medio de ellos, pues el rey estaba allí. Cuando le dice, el reino de Dios está entre ustedes, estaba refiriéndose a sí mismo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. El vivir en el reino debe tener repercusiones evidentes, hermano, en nuestra forma de vivir. Debe tenerlas, debe haberlas. Es necesario que las haya. Sí, aunque es un reino espiritual, tiene repercusiones sociales, debe tenerlas.
a través de los embajadores. Es aquí donde, en el concepto del reino, donde encontramos sentido a que nosotros somos embajadores de este reino. Amén. Después, hermanos, los 12 apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio. Los 70 discípulos que fueron enviados de 2 en 2 también fueron enviados a predicar el reino de Dios. Les dice: comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en esa ciudad donde vayan existan, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El apóstol Pablo también fue un predicador del reino. Cuando se despide de los ancianos en la ciudad de Mileto porque iba a viajar, los manda a llamar a todos y les dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Es decir, no era una predicación de una vez, un tema una vez al año, no, era continuamente su predicación. El apóstol Pablo fue un predicador del reino. Adán fue llamado a ser embajador del reino y predicador del reino, llenando la tierra de la gloria del Señor, del Rey. Israel fue llamado a predicar el reino. Los profetas predicaron del reino, anticiparon el reino. Los salmos están llenos de anticipaciones del reino. Juan Bautista fue predicador del reino. Jesucristo fue el gran predicador del reino. Él es el verdadero príncipe de los predicadores, sin agraviar al hermano Carlos Spurgeon, que yo creo que le estaría de acuerdo, porque el más grande predicador de todos, hermano, de todos los tiempos, no fue Carlos Spurgeon, fue Jesucristo. Es Jesucristo el más grande predicador. El apóstol Pablo fue un predicador del reino. La iglesia debe predicar el reino. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta cómo es el reino el que va uniendo todo? El fin va a venir cuando el reino sea predicado en todas las naciones. Es esta la piedra que la piedra que desmenuzó la estatua y que se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Es esta la forma que este monte se expanderá. La predicación de la iglesia es lo que va a hacer que el concepto, más que el concepto, que la realidad del reino de Dios se asiente en toda tribu, en toda lengua y en toda nación, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba por ascender? El Señor iba a ascender, y fíjate cómo este pensamiento judío está allí. Por eso es tan interesante estudiar la historia y los contextos de cada pasaje, porque va uno entendiendo cómo pensaban ellos. Se puede uno dar cuenta de unos detalles, porque los judíos pensaban que el Mesías iba a venir y de ya iba a imponer el reino. ¿Recuerdas? Bueno, el Señor ya resucitó y está a punto de ascender. ¿Recuerdas la última pregunta que le hicieron? Si a ti te dijeran: Dios, el Señor Jesucristo está aquí, no, amén, pero si dijera: ya me voy, y tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál sería? Pues seguramente sería lo que más ocupa tu mente, ¿no? Lo que más te preocupa, lo que más deseas conocer. Pues los discípulos le preguntaron: Señor, ¿darás el reino de Dios a Israel ahora? O sea, ya se iba, dice, como que pensaban que era su última oportunidad. Señor, oye, Señor, ¿no se te olvida algo? ¿Será que ya darás el reino a Israel? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, hermanos? Les dijo: no está en vosotros. No les dijo no, nunca, no. De hecho, no responde su pregunta. Les dice: no está en vosotros saber eso. Pero les digo algo: me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y les da la llamada gran comisión. Qué interesante que cuando le piden razón del reino en la tierra, Él les contesta con la gran comisión, hermano. Están relacionadas. La iglesia debemos trabajar para el advenimiento y la consumación del reino de Dios en la tierra. Debemos hacerlo. Es importante, hermanos, señalar una diferencia fundamental. El reino es manifestado, es predicado, es anunciado, es expandido a través de la iglesia. Pero la iglesia no es el reino, hermanos. ¿Ok? La iglesia no es el reino. Este fue el error que cometió la iglesia católica. Por eso ellos piensan que la iglesia es el reino de Dios y que la silla papal, que no es más que la silla de Hércules, es el trono de Dios. Por favor. Ellos piensan que el Vaticano es la sede del reino de Dios. Ahora ya no es la Jerusalén que está en el cielo. Ahora no es el trono de Dios que está en los cielos. No, es ese.
Porque ellos confundieron el reino con la iglesia. No, nosotros somos parte del reino. La iglesia somos los ciudadanos del reino. Somos los que vamos a manifestar el reino, los que hemos de predicar el reino, a anunciar el reino. Pero no somos el reino. ¿Ok? Tengámoslo claro eso. Es que, hermanos, no hay salvación fuera del reino de Dios. El reino de Dios es el objetivo de la salvación. Somos salvos para estar con Él, ¿dónde? En su reino. ¿Sino dónde? Y si decimos que la iglesia es el reino, entonces por eso dicen, no, es que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Por eso hay otras denominaciones que están diciendo, fuera de este movimiento no hay salvación. Aquí tenemos nuestro rey, nuestro reycito. No, hermanos, la iglesia no es el reino. Pero bueno, ¿cómo va a crecer o cómo está creciendo el reino? ¿Cuáles son las fases del reino, hermano? Las etapas, entendiendo fases como esto que sucede en la luna, las fases lunares, cómo la luna se va revelando poco a poco, como esto que dice la palabra, que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos a ver las fases del reino, ya las hemos estado platicando durante esta exposición, pero vamos a definirlas. La primera es el reino anunciado. Es el reino que desde el Génesis hasta la encarnación de Cristo fue anunciado. Fue anunciado, ya lo vimos, esbozado en el Génesis, lo podemos ver, se manifestó un poco a través de Melquisedec, del reino, de este reino sin genealogía, de este rey que nadie sabe de dónde vino, ni a dónde fue, pero que permanece para siempre, sí que su sacerdocio no solamente es rey, sino es sacerdote, ¿ok? Y permanece para siempre, es un reino eterno. Ese es el reino anunciado hasta la encarnación de Cristo, porque ya en la encarnación de Cristo no solamente es anunciado, sino es manifestado. Esto nos lleva a la segunda fase del reino, que es el reino manifiesto. Es cuando se manifiesta el reino, como con el rey. El rey se manifiesta en la encarnación y dice, el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Este reino ya se ha manifestado. También es conocido como el reino inaugurado. Es la inauguración formal del reino cuando se manifiesta el rey. Hermano, esto es padrísimo, es hermoso. Este periodo del reino manifiesto o inaugurado lo vemos desde la encarnación hasta la resurrección. ¿Sabes cuál es el punto central que yo veo sobre la inauguración del reino? La entrada de Jesús a Jerusalén. La entrada de Jesús a Jerusalén. Hemos interpretado este pasaje cuando el Señor manda por un pollino, ¿recuerdas? Van a encontrar un pollino atado a la puerta de la ciudad, tómenlo y voy a entrar en este. Hemos interpretado este pasaje como que el Señor entró así como el reycito, como un pequeño rey pobre, como el reycito que viene ahí solito y que él como si él, ahorita que está de moda esa palabra, él se autopercibía rey, pero nadie lo veía como rey, ¿no? No. Él viene a dejar una manifestación. ¿Sabías tú que era la costumbre dentro de los pueblos semíticos o semitas, de donde viene toda la línea de Oriente, era la costumbre que el rey montara un asno? Al igual que los judíos por nuestras costumbres y nuestras herencias culturales, nosotros estamos influidos por la cultura romana y grecolatina. En los romanos y en los griegos sí eran los carruajes, eran caballos, grandes corceles, esos percherones que usaban los emperadores, unos caballos impresionantes. Pero dentro de la cultura judía, de los reinos de Oriente, de esa región, la costumbre era que el rey entrara montado en un pollino. Cuando los israelitas que estaban esperando el reino, aleluya, es que esto es maravilloso, hermano, porque si hubiera sido tan común para ellos entrar como entró Jesús en un pollino, nadie lo hubiera notado, no hubiera tenido por qué haber las ovaciones que hubieron. Y que lo hiciera cerca de Pascua. No, el Señor Jesús entró en un pollino como rey a Jerusalén. Él entró, por eso la gente lo vio entrando en cerca a las Pascuas, y entró el predicador del reino, aquel que venía manifestando el poder del reino, el más grande emisario del reino, que es el Hijo de Dios, montado en un asno, como lo hacían los reyes. Eso se ve en el libro de Josué, hermanos. Entrando en un asno montado, como los reyes semíticos lo hacían, hermano. Esa fue la manifestación y la inauguración del reino, entre vítores, entre ovaciones, palmas, canciones, danzas, y el rey marchando en las calles de Jerusalén sobre un pollino, como lo hacían los reyes de la antigüedad. Aleluya. Cambiemos nuestra percepción.
El pollino no fue un acto de, ay, bueno, aunque sea un pollino. No, Él lo escogió porque los reyes así se manifestaban. Es importante, hermanos, tal vez recapitular un poquito para ver algunos textos base, porque este reino anunciado fue profetizado desde el principio. Recuerda Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Recuerdas cuál es la base de los cimientos del trono del Señor? Juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jeremías 23, versículo 5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. Viene, ¿te das cuenta cómo se van sumando los textos? Justicia y juicio al cimiento del trono del Señor. Y el Señor Jesús vino a establecer justicia y juicio según Jeremías. Y según Isaías también vendrá con justicia y juicio. Ya en el Evangelio el Señor manifiesta los otros dos elementos maravillosos de la misericordia y la verdad. Miqueas dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Lucas 1, 31, 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Recuerdas cómo fue buscado el Señor por los magos de Oriente? ¿A quién llegaron buscando? Al rey de los judíos. Por eso le fueron presentados regalos, oro, incienso y mirra, eran regalos que eran ofrecidos a la realeza. No fueron regalos aleatorios, ellos iban con un protocolo ante un rey. Ellos llevaban un protocolo de la coronación de un rey. Amén. Porque si hubiera sido un niño cualquiera, hubiera sido un baby shower judío, hermano, no le hubieran llevado lo que llevan todos a los baby shower, ¿no? Que pañales, sabes, otra cosa, porque era un bebé, pero no iban a ungir a un bebé, iban a ver al rey de los judíos. ¿Y por qué si ellos no eran judíos fueron a ver a ese rey? ¿Ellos qué tenían que ver en eso? Porque le entendían, les fue revelado, no me preguntes cómo, les fue revelado el rey que había de reinar sobre todo el universo. En una ocasión el Señor dice que entró a una sinagoga y le fue dado el rollo del profeta Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo da al ministro, se sentó y dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Este silencio debe haber sido algo pasmoso, hermanos, porque ahorita uno hace esto y ya, pero eran unos rollotes, hermano, donde venían, por ejemplo, en el libro, en el rollo de los profetas, no venían todos corridos, hasta todos los profetas en un solo rollo. No había capítulos ni versículos. Lo único que había era el título y todo corrido. Entonces, para encontrar un libro era un proceso. Entonces, cuando Jesús dice que empieza a guardar el rollo, yo creo que todos se quedaron callados cuando el Señor lee estas palabras. Como que era algo claro lo que estaba diciendo. Lo empieza a enrollar, todos callados, se lo entrega al ministro, va y se sienta y todos viéndolo como que iba a decir, y de repente ya sentado, ya cuando se supone que ya había dejado de predicar supuestamente, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, el rey está aquí. El rey está aquí. El rey ya se manifestó en la encarnación. El rey ya ascendido al trono. Efesios 1 del 19 al 20 dice, Efesios 1, 19 y 20 dice:
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesús ya fue ascendido, ya se manifestó el Rey, ya fue ascendido al trono. El Rey ya ha sido coronado, hermanos. Él ya fue coronado. Hebreos 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es importante aquí señalar algo, hermanos. Aquí está hablando de la naturaleza humana de Jesús, ¿ok? Porque Él es no un tanto superior, Él es excelso sobre todas las criaturas. No hay ningún ángel que se le compare. ¿Qué está más cerca de ser como Dios? ¿Un gusano o un arcángel? La respuesta humana, de pensamiento humano, es decir, pues el arcángel, ¿no? El arcángel está más cerca de ser como Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta? Ninguno. Ninguno. La distancia que separa a toda criatura del Creador, hermanos, es abismal, es eterna, es incomprensible. Nada se le puede. Es como si yo dijera, bueno, yo estoy más cerca del sol que mi hija, porque mi hija mide 1 metro. Es ridículo pensar eso, ¿no? Está la distancia con el sol que es ridículo pensar eso. Bueno, pues es lo mismo. El Señor es eternamente superior y supremo sobre toda criatura. Aquí está hablando de Jesús, su naturaleza humana, su encarnación, porque dice también que los hombres fuimos hechos poco menor que los ángeles. Está hablando de su condición humana, ¿ok? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ellos, ¿ok? Jesús fue coronado en la cruz del Calvario, hermanos. Esto no fue obra de Satanás. La crucifixión del Señor fue la coronación del Rey eterno, del príncipe Mesías prometido en los profetas. Él fue coronado, porque ahí libró la más grande batalla, y no solamente la libró, la ganó aplastantemente. No hubo posibilidad ninguna de resistencia del reino de las tinieblas. No pudieron hacer nada. Y fue coronado nuestro Señor, y Él reina para siempre. Otro punto, el Rey ya ha sido investido, hermanos. Él ya fue investido. ¿En dónde vemos esto? En su exaltación. Filipenses 2 del 9 al 11 dice acerca del Señor: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey que ya está exaltado. No es el reycito que entró en un burrito porque no tenía para un caballo. No fue el caso. No fue un mensaje populista como para hacerse, bueno, para que vean que yo soy como ellos. No. Es un detalle muy, no quiero que lo espiritualices ni lo hagas místico, hermano. Pero, ¿has visto a un burro en vivo? Tú te das cuenta, los burros sobre su espalda tienen 2 franjas más oscuras de su pelaje. Una que atraviesa horizontalmente sus hombros, desde sus piernas, desde una pata hasta la otra, y otra que va desde su nuca hasta su cola. ¿Sabes cómo le llaman eso? La cruz del burro. Tú ves un burro desde arriba, hermanos, y tiene una cruz dibujada sobre su pelaje. Yo no quiero que lo mistifiques ni lo espiritualices, pero yo cuando lo vi dije, wow. No se puede hacer doctrina de eso, ni vamos a predicar de la cruz del burro, no, para nada. Pero es un detalle, hermano, que yo cuando lo vi dije, wow. El príncipe Mesías, el Rey de los cielos, ya ha sido exaltado, hermanos. Estoy hablando de lo que ya sucedió. Nosotros no estamos como en el Antiguo Testamento viendo hacia adelante lo que ha de suceder, sino lo que ya sucedió. Ya fue exaltado, ha sido investido, coronado, está en su trono. Y el Rey ya ha sido proclamado. Primera de Timoteo 6, del 13 al 15, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, ¿te das cuenta cómo es progresivo?
El apóstol Pablo ya tiene entendimiento de que este reino sí se inauguró, pero es progresivo, va hacia adelante. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y solo, no es que esté solito, hermano. No, no es un rey solitario que está ahí solito. Él es reino de, como Don Quijote, ¿no? Que él era libertador y él era guerrero en su fantasía. No, se refiere a su unicidad. Solo Él es soberano. Solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y como dijimos, el reino, hermanos, ya está manifiesto. Pero, hermanos, una de las características del reino, según lo profetizado, es que lo distinguiría la sumisión voluntaria de todas las criaturas a la voluntad y a los designios de este rey. Que toda criatura, todo ser viviente, todo lo creado se habría de someter al dominio y al reino del Señor. Y debemos ser claros, eso no sucede hoy. Hoy no todas las criaturas están sometidas al reino de Dios. ¿Cómo es que el reino ya está? Cuando el Señor les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no dijo me será, me es dada, ya le fue dada. Cuando fue exaltado dice que fue puesto sobre los lugares celestiales y le fue dado todo dominio sobre toda lengua, sobre todo lo creado él tiene, el Señor tiene dominio. Les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este guardar todas las cosas que Él manda es la consumación del reino. Será la consumación del reino cuando toda lengua, criatura, todo lo creado se someta a la voluntad del Señor. El reino de Dios no ha sido consumado, hermanos, pero ya ha sido inaugurado. Cristo ya está ascendido, coronado e investido. Precisamente en este momento Él reina como Rey de reyes y Señor de señores, pero solamente es reconocido por su iglesia, en su iglesia, dentro de su iglesia, y será dado a conocer a través de su iglesia. Pero Él en este momento está sentado en el trono. Él en este momento reina sobre todas las cosas, hermano. Hermano, no le cantamos al carpintero de Israel. Cuando venimos aquí no venimos a ver a un judío, venimos a ver al Rey de reyes que reina en majestad, hermano. Cuán grande gracia tenemos, hermanos. Jamás podríamos haber tenido acceso a estar delante de este rey si no fuera porque Él se acercó a nosotros con misericordia y con verdad. Este entendimiento de la iglesia temprana fue lo que provocó las grandes persecuciones de Roma a los cristianos, pues ellos no reconocían al rey como rey a César, y mucho menos como Dios, porque el concepto de rey y Dios estaba muy unido. Hoy en día lo tenemos desvinculado por nuestra cultura, pero para nosotros, hermanos, debe ser como era antes. El rey es Dios. Esto fue lo que provocó las persecuciones, esto fue lo que hizo que se hicieran todas esas matanzas. Cuando le decían, di que César es rey, di que el César es Dios, y ellos decían, no, yo pertenezco a otro reino, mi reino no es de este siglo, mi rey está en los cielos, a mí me rigen otras leyes, a mí me rigen otras formas, yo tengo otras costumbres, yo me visto, yo camino, yo actúo, yo hablo diferente porque soy de otro reino, yo no soy romano, yo no soy ni siquiera judío, yo soy del cielo, porque mi rey es del cielo. Amén. El universo, hermano, no es una democracia, mi hermano. La iglesia no es una democracia, hermano lindo y hermana preciosa. No es no se trata de lo que nos pongamos a platicar en nuestras reuniones de café o en nuestras reuniones de discipulados, donde nos ponemos a decir cómo debería ser la iglesia. No, mi hermano, el reino, la iglesia es una monarquía y aquí se hace lo que el rey dice y nada más. No importa tu opinión, no importa mi opinión, no importa si te gusta o no te gusta, no importa si me gusta o no me gusta, es lo que Él dice. ¿Y sabes cómo reina el Señor Jesucristo hoy en su iglesia? A través de su Santa Biblia. No tenemos un rey sentado aquí físicamente, pero tenemos su reino manifiesto en este libro santo. No se trata de lo que es que yo pienso, es que yo digo, no, hermano, ni tú que estás sentado, ni nosotros que tenemos el privilegio de subirnos aquí. Y ese es el reto y el temor que tenemos en nuestras reuniones para tomar decisiones, que la palabra de Dios sea
Jesús no reina por el gusto o elección de un referendo, sino por derecho y por designio divino. Y ante Él toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. ¿Sabes algo, hermanos? ¿Por qué los romanos rompían las rodillas de los que eran crucificados? ¿Por qué rompían las piernas? La crucifixión era la pena máxima que hacían los romanos, pero no era la única. Lo vemos claro en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue ejecutado bajo el reino, el imperio romano, y él murió decapitado. No era la única forma de ejecutar a los romanos, pero era la máxima. Los judíos pidieron lo máximo, la pena máxima, y esa pena máxima era dada para los traidores, para los insurrectos, los que no reconocían al rey. Y lo que hacían era que, como ese que estaban crucificando no reconocía al rey, tú sabes que la acción de doblar las rodillas delante del rey es necesaria para reconocerlo como rey. Bueno, pues en la crucifixión, hermanos, cuando eran ejecutados eran rebeldes, y como un mensaje a todos los que veían, les rompían las rodillas, las piernas, porque al final habían de doblar su rodilla ante el César. Eso era el mensaje que daban los romanos al romper las piernas. Tú no quisiste sujetarte a este rey, tú no quisiste doblar tus rodillas al rey, pues al final por vara de hierro lo harás. ¿Y sabes algo? Por eso a nuestro rey sus rodillas no fueron quebradas, porque las rodillas de él no habrían de doblarse delante de ningún hombre, ni de ningún rey humano, mortal, pecador, porque él es el rey de los cielos, inmortal. Por eso las rodillas del Señor no fueron quebradas, porque él no fue sometido al reino del César. Él no fue sometido al reino humano, porque él venía a implantar el reino de los reinos a través de la manifestación del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y por eso dice esta palabra, que al final, hermanos, dice al final, toda rodilla se doblará. ¿Y sabes algo? Al igual que los romanos, todos aquellos que no quisieron doblar su rodilla en este tiempo, de este reino en misterio, de este reino que ya está, al final todo será doblada. Y el Señor no vendrá más con misericordia y verdad, sino ahora se verá el cimiento de su reino, de su trono, que es la justicia y el juicio. Y entonces sí, con vara de hierro en su mano, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, vendrá y quebrará las rodillas de todos aquellos que no se sometieron y no reconocieron el reinado y la soberanía de nuestro Señor. Y toda rodilla se doblará. Así que, hermano, no creas que por decirnos cristianos somos parte de este reino por automático, no. Es el doblar nuestras rodillas. Y eso habla de nuestra voluntad, de nuestro pensar, de nuestra conducta. Es que yo soy del reino, pero yo vivo como yo quiero. No, hermano, no. Apocalipsis 19:15 al 16 dice, de su boca sale una gran espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino ya está, hermanos, pero es un reino que no está manifiesto. ¿Cómo podemos entender este concepto, hermano? Del reino ya está. Este es un concepto que debemos entender. El ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Por ejemplo, nuestros hijos. Nosotros no podemos creer en esta ideología de género de que un niño chiquito de 3, 4, 5 años está indefinido. Ya es un hombre, pero todavía no. Es un hombre. Su diseño está sentado, está claro, es evidente. No por la fe. Como a veces piensan que los que hablamos de esto es que es porque es religioso. No, no por la fe, estoy hablando incluso hasta con base en la biología, la anatomía, fisiología y todas las ciencias, la medicina. Ya es un hombre, pero todavía no. Si lo comprendemos, así es el reino. Ya se inauguraron, el rey ya está ahí, pero todavía no está consumado. Todavía no está consumado. Estamos en una etapa del reino invisible o el reino en misterio. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. A nosotros se nos ha dado a conocer y es lo que estamos haciendo por la palabra, viendo el misterio del reino. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es un secreto, algo cerrado. Pero que esté cerrado no significa que no ha de ser abierto. Hay una diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma
Nunca nos dice la primera palabra, es decir, no nos da a conocer nada. Un misterio no nos dice la última. Es decir, en el enigma no hay oportunidad de acceder a ningún tipo de conocimiento, pero en el misterio sí podemos conocerlo, pero jamás agotaremos ni comprenderemos a cabalidad, hermano. Hemos de pasar una eternidad en la presencia del Señor y nunca acabaremos de comprender el Evangelio, el misterio de la encarnación. Hay otro misterio que es el misterio de la crucifixión. Nunca lo acabaremos de comprender. Podemos acceder a cierto conocimiento, pero jamás lo agotaremos. Es como el mar o como el espacio. Hemos explorado algo, pero jamás lo terminaremos. El reino presente, el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, hoy es un reino invisible, hermano, pero esto no significa que sea irreal. Es un reino real, más real que la materia que tocamos, más real que todas las cosas, solo es invisible, no es una fantasía, no es una ilusión óptica, no es un espejismo, es invisible, pero es real. El reino de Dios está escondido en la iglesia. En esta etapa de la iglesia somos receptores y testigos del reino en la tierra, y a esto se le conoce como el reino en misterio. Tal vez la mejor figura, hermanos, para entender esto es viendo la vida del rey David. El rey David, tú sabes, él fue ungido antes de que fuera rey. Saúl seguía como rey, él era el usurpador, él no era el rey legítimo. Ya estaba el pequeño David en las montañas pastoreando sus rebaños, él ya estaba ungido. Él ya era el rey. Él fue a vencer a Goliat como rey, así como el Señor Jesucristo vino a pelear la batalla que nosotros no podíamos ganar y venció al hombre fuerte que era tipificado en Goliat y lo venció y todos cantaban a David, ¿te acuerdas? Todos los ejércitos y el pueblo cantaba a David, ahí está la iglesia, los que pudieron ver al rey escondido en ese pequeño David, cantaban a este, lo veían como su libertador. Así el Señor Jesús vino, se encarnó en un hombre pequeño, en una piedrita pequeña que había de desmenuzar a este hombre fuerte en la cruz del Calvario. Él venció grandes batallas, peleó grandes batallas, sufrió varias cosas, tuvo a sus valientes, pelearon batallas impresionantes, así como el Señor hoy sigue peleando y ganando batallas por su iglesia, a favor de su iglesia, sigue manifestando su misericordia y su verdad a todas las criaturas, pero no le reconocen como rey. Así como David, ahora Jesús ascendió, hermanos, pero nos dejó a nosotros su iglesia como su cuerpo místico, como los representantes del Señor Jesús en la tierra, como los embajadores de este reino. Y así como Saúl intentó matar a David, así como Saúl intentó destruir a David, porque él reconocía que él era el rey, él lo sabía, hermano. Así el mundo hoy trata de destruir a la iglesia, trata de oprimirnos, y tal vez estamos en un momento ahorita, hermanos, muy cómodos. Nosotros en este lado del hemisferio, en este lado de la tierra, en nuestro continente, porque hay iglesia que está siendo realmente oprimida y debemos dolernos juntamente con ellos. Así, este reino está invisible, está en misterio. Después vendrá el tiempo del reino consumado. Vendrá el día en que este rey regresará, hermano, y asentará entonces, así como leímos en Apocalipsis, con vara de hierro su reino. Todo ojo le verá y toda lengua le confesará. Toda rodilla de doblarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Él hoy es el Señor. Hay que tener cuidado con los que quieren tener el reino ya, hermanos. Este pensamiento está basado en un pensamiento totalmente antibíblico. Porque la reina afirma que el reino de Dios es aquí y ahora. Y no es verdad. Ya está, pero todavía no. Vendrá el tiempo. Ciertamente somos hijos del rey, hermano. Él nos gobierna, nos sustenta, pero todavía no es el tiempo de que su reinado gobierne en la tierra. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva para ahí gobernar eternamente con Él. Y seremos, hermano, con Él juntamente reyes y sacerdotes. Con Él, a través de Él. Por Él, es solo Él, hermanos. No separemos el reino del rey. Hermano, recordemos lo que nos enseñaba el hermano Otto, el doctor Otoniel Ríos. Ten cuidado de no amar más al reino que al rey. No te enamores más del reino que del rey. Hermanos, eso sería algo terrible.
Que muchos quieren vivir los beneficios del reino hoy, quieren la paz, quieren la seguridad, quieren la compañía, pero no estamos buscando al Rey de todo nuestro corazón, no estamos doblegando nuestras rodillas delante del Rey, no estamos doblegando nuestros pensamientos, nuestras ideas, bueno hermanos, ni siquiera nuestros cuerpos, hermano. Ni siquiera somos capaces a veces, hay circunstancias, pero no somos ni capaces de vencer la pereza de venir el domingo porque hace frío. Por favor, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que nos vean marchar en las calles, hermano. Qué triste es ver eso que ya cada vez se ve menos. Recuerdo cuando de niño me llevaban a la iglesia, veíamos en las calles, en los peceros, en el metro, gente de traje, vestidos. ¿No lo has visto todavía algunas veces? Vas en la calle y ves los domingos temprano a gente de traje y dices, yo creo que va a la iglesia. Que nos vean marchando, hermanos, ¿cómo se va a manifestar el reino? Ha de hacerse por el celo de Jehová, lo leímos. Pero hermanos, el Señor nos dejó encomendado a nosotros. Marchemos todos los domingos temprano con nuestro estandarte del Rey. Que nos vean salir nuestros vecinos temprano el domingo. Bien vestidos, hermano. A veces nos vestimos mejor para ir de compras que para venir a la iglesia. Perdón, no estoy señalando ni digo, tiene que ser de cierta forma. No, cada quien en su corazón determina eso. Cada quien en su corazón determina eso. Delante del rostro del Señor va misericordia y verdad, sí. Pero eso no lo hace ser un Dios barco. Sigue siendo Rey. No hagamos de su misericordia un columpio para hacer lo que queremos y hacer lo que querramos. Al fin lo que Dios ve es el corazón. Sí, amén. Nosotros, el Señor ve nuestro corazón. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué ve el mundo? Te ve a ti. El mundo no lee la Biblia, el mundo te lee a ti, me lee a mí, porque el reino es el Rey y el Rey es el Evangelio, y el Evangelio es lo que nos debe regir, es lo que nos debe regir. John Wesley dijo en una ocasión, quien va a reinar con Cristo en el cielo debe tener a Cristo reinando en él, en la tierra. Si reinaremos, dice la palabra que reinaremos con él, amén. Pero eso no significa que vamos a hacer nuestras voluntades allá. Debemos estar sometidos a su voluntad desde ahora. Porque aunque el reino de Dios ya fue inaugurado en la tierra y está presente dentro de la iglesia, nuestra realidad no se asemeja del todo a lo que Dios prometió, a su reino. En Isaías 11, del 6 al 9 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Te acuerdas esta piedra que se volvió un monte? ¿Cuál es el santo monte del Señor? Su reino. Su reino quiere llenar toda la tierra. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, escucha, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es el conocimiento de Dios los que nos va a permitir extender el reino de Dios en la tierra, hermano. No es tu testimonio solamente. A veces nuestro máximo alcance de predicación o de evangelismo es dar nuestro testimonio, hermano. Eso está bien como un inicio, pero eso no sirve, perdóname si valoras mucho tu historia de vida. Pero ¿sabes cuántos testimonios hay en la historia de la iglesia? Y muchos más interesantes que el mío y que el tuyo. No, es el conocimiento de Dios lo que asentará el reino de Dios en la tierra, lo que hará que esta pequeña piedra se convierta en el gran monte que cubra toda la tierra. Este reino ya está y esperamos su consumación. Y lo debemos hacer, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El Rey ya viene, no porque el reino no esté aquí. Cuando el Señor dice que proclamemos el Evangelio,
es hacerlo como lo hacían aquellos heraldos en la antigüedad. Los heraldos son aquellos que iban de la ciudad en ciudad diciendo: el rey ya viene, el rey dice, el rey ha decretado, el rey ya está aquí. Debe ser nuestra esperanza, hermanos. Como dice la palabra en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí la palabra primeramente es la palabra protos en el griego. Y esta palabra no nomás nos dice en la secuencia, como que primero es el reino y después todo lo demás. No nos dice eso. No nos está hablando nada más de una secuencia, nos está hablando de predominio, de importancia. Es lo primero en importancia, hermanos. Con esto debemos entender lo siguiente: si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo aquello que busquemos o que pretendamos, si en algo va en contra de lo que es el reino de Dios y su justicia, no debe ser hecho, no debe ser buscado. Porque el reino de Dios no es solamente en orden de búsqueda, sino es en preeminencia, es en importancia, es lo más importante que debemos buscar, hermanos. Debemos educar a nuestros hijos para que busquen con toda su fuerza y con todo su cuerpo, con todo su ser, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la justicia del reino de Dios a través de la misericordia y la verdad que Él nos ha revelado en su vida preciosa, hermanos. La plenitud del reino de Dios está por llegar. Hermanos, esta realidad es lo que fortaleció el corazón de los mártires para entrar cantando al teatro romano. La historia cuenta que a mí me conmueve mucho leer de los mártires, hermano, porque si bien ellos no son mi redentor y no son textos canónicos, pero ver la determinación, la pasión, la entrega que tanto me falta a mí, en hombres y mujeres y niños y ancianos, a partir del primer siglo, fueron 10 persecuciones, hermanos, de 10 emperadores distintos, fueron cientos de años, no fue 15 días. Aniquilaron generaciones completas de nuestros hermanos. Los empalaban en las calles de Roma y los encendían como antorchas, era el alumbrado público. Y hay registros de que cuando los encendían, lo último que se oía de sus bocas eran alabanzas al Señor. Ay, hermano, esa fuerza solamente viene del entender que el Rey ya está. Nuestros ojos, como dice el precioso capítulo 1 del Evangelio de Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Rey está entre nosotros, el reino ya está, pero todavía falta un poco, pero en un poco solamente, hermanos, veremos consumada el mayor cumplimiento de la promesa más grande, y es el Señor como Rey absoluto, supremo, un reino consumado donde toda tribu y lengua y nación declarará a una voz que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos y en un acto de fe, hermano, en un acto de fe bíblica, visualices al Señor como dice la palabra. Isaías vio lo siguiente, por eso te digo una fe bíblica, no te pido que fantasees. Te pido que escuches lo que vio el profeta y veas ahí a nuestro Rey. Escribió Isaías en el capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Misericordia y verdad en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los señores.